Bienvenidos, malditos runners, a un nuevo episodio donde hoy decimos, entre otras cosas, que las zapatillas más caras no te hacen superpoderoso. Si eres novato, probablemente luego de consultar qué zapatilla comprar a otros runners en redes sociales o internet, te han preguntado, ¿eres pronador, supinador o neutro? Y tu respuesta fue, ¿qué es eso? Peor aún, te siguen preguntando, ¿qué drop usas? ¿De 8, 10 o 12? ¿Quieres zapatillas para easy runs o long runs? Y tú solo quieres zapatillas para correr, o eso es lo que crees. Hola, soy Carles Álvarez. Esto es Maldito Runner Podcast y en el programa de hoy conversamos sobre de la tienda al asfalto, lo que todo runner principiante debe saber para elegir zapatillas para correr desde cero y sobre todo sin lesionar su cuerpo y su bolsillo. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para poner en orden y sobre todo aclarar muchas cosas en el mundo de las zapatillas y el marketing, desde Barcelona, España, me acompaña Eider Pérez, podóloga especialista en posturología y posturología deportiva, con estudios complementarios en psicoterapia corporal, lo que le ha permitido brindar un enfoque integrador del cuerpo y el movimiento en el tratamiento clínico de sus pacientes. Ejerce la docencia en el campo. Actualmente es podóloga y posturóloga en Rebor, Salud y Movimiento en Barcelona y miembro del equipo médico de Talus Food Doctors. Bienvenida, Aider, a Maldito Rana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, encantada de poder estar con todos ustedes. Hay una percepción de la podología, al menos aquí en el Perú, de que la podología es algo estético. Es decir, se va a la podología porque que me corten las uñas, qué sé yo, el tema de la micosis, pero en realidad la especialización médica de la podología es importante porque nos permite conocer nuestros pies primero antes de comprar una zapatilla, ¿cierto? Sin duda. Claro, nosotros evidentemente sí que le damos muchísima importancia. Obviamente el podólogo es el encargado también de hacer pues las quiropodias, ¿no? Que nosotros llamamos, que es pues ese cuidado de las uñas, esos elomas, todo eso, ¿no? Pero es que al final el podólogo deportivo, ¿no? Es el que se encarga de prevenir y esas alteraciones biomecánicas, ¿no? Del pie, de esa pisada, todo lo que está alterando, ¿no? Y cómo de alguna manera mejorar ese rendimiento y cómo no generar lesiones, ¿no? Con todo eso que estamos haciendo. Al final, el enfoque del podólogo combina pues biomecánica, análisis del movimiento y conocimiento en cada deporte, porque evidentemente las zapatillas en cada deporte cambian, inclusive en un runner. No es, oye, mira, me apetece correr una maratón, dime qué zapatilla me compro. No, 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 no. Es que tenemos que mirar primero cuál es tu biomecánica, un análisis tanto estático como dinámico, una marcha y una carrera grabada, cómo está yendo todo el tren superior también, una evaluación de toda la movilidad articular, toda la movilidad muscular, un análisis del apoyo, ¿no? De la carga, del desgaste hasta ahora de todas las zapatillas y obviamente un estudio grande del calzado, ¿no? Como para ver qué es lo que necesitas en ese momento con lo que quieras hacer. Incluso en un programa anterior con tu colega Alex Santamaría, eh, él observaba, nos decía, ¿no? Que en la parte del diagnóstico, cuando viene un runner, un deportista con problemas, eh, a, y fundamental es que pase incluso muchas veces antes por el podólogo deportivo, por tus manos y tus colegas también en tu campo, ¿no? Sí, Así sin de tan duda. importante es la podología. Sin duda, mira, una de las cosas que sobre todo nosotros, bueno, nos encanta es poder trabajar en equipo, ¿no? Cada uno sabemos que tenemos nuestro rol y cada uno sabemos lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con esa persona, ¿no? Evidentemente, si hay un corredor que tiene pues un síndrome femoropatelar o una tendinitis aquilia constantemente, ¿no? Me recupero y vuelvo a caer, me recupero y vuelvo a caer. Cuando hay una patología que constantemente se repite, hay algo que valorar y evidentemente pues hay quien puede hacer como, bueno, un tratamiento local, en este caso pues para lo que sería la rodilla o para lo que sería el tendón, pero si no vamos a la causa, es que eso no se va a recuperar nunca, ¿no? Es un poco lo que decía con las ampollas. Claro que podemos mejorar eso momentáneamente, pero ¿cuál es el objetivo?
mejorarlo ahora o mejorarlo para siempre, ¿no? Y volvemos a las cosas crónicas, ¿no? El estar yendo Evidentemente. constantemente por lo mismo, ¿no? Sin duda, claro. Al final una lesión que constantemente, y aparte el tendón de Aquiles, o sea, esa tendinopatía de Aquiles es algo súper común, igual que la fascitis plantar, ¿no? Que es como muy común, ¿no? Empiezo a correr y tengo pues esta patología. Bueno, no, claro, común no, pero es como normalizado también. Y llega un momento en el que el tendón está tan sumamente degenerado que rompe, ¿no? Y ahí sí que eso es irreversible y sí que hay que parar, ¿no? Y ir a quirófano sí o sí. Por eso, al final, cada uno sabemos bien cuál es nuestro rol, ¿no? Y al final nosotros como podólogos deportivos lo que queremos es prevenir todas las lesiones, ¿no? No llegar a ese punto de tener que parar y pasar por quirófano sí o sí. Para ya ir entrando al tema de las zapatillas, pero antes de eso, hay un término en tu perfil profesional y en la descripción del servicio que hace Talus Food Doctors, que es la posturología. Te confieso, para muchos aquí, yo diría la casi totalidad, ese término es totalmente nuevo, ¿ya? Explica en sencillo, sobre todo a los runners, para que comprendan y le den el valor a la podología deportiva, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Tienes una especialización en posturología, ¿no? Y todavía posturología deportiva. ¿Puedes explicar en sencillo para este lado del mundo qué es eso, en qué consiste y por qué es tan importante relacionarlo con el deporte? Sí, bueno, para mí es básico, ¿no? Evidentemente los pies soportan todo nuestro peso y es la base. Yo siempre digo, ¿no? Si la base falla y no tenemos unos buenos cimientos, evidentemente va a haber una descompensación, ¿no? Entonces, como podóloga y podóloga deportiva, evidentemente miro pies, pero como posturóloga voy mucho más allá, ¿no? La posturología es la disciplina que estudia cómo el cuerpo, ¿no? Mantiene el equilibrio y la postura. Y cómo diferentes sistemas bueno, del organismo, ¿no? Que influyen en el organismo, como son los ojos, como es la boca, como es el vestíbulo, pueden afectar a esa postura, ¿no? A cómo nos colocamos. Entonces, por eso para mí analizar la postura es básico en un corredor, ¿no? O sea, siempre lo utilizo para todos mis pacientes, pero obviamente en un corredor es básico porque yo me he encontrado corredores en consulta que, por ejemplo, solo mueven un brazo al correr, ¿no? Entonces, ojo, no solo es el pie, no solo es la rodilla, no solo es la cadera, es que hay que mirar todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la posturología analiza toda la postura, ¿vale? Considerando pues todos los sistemas en conjunto. Entramos al tema de las zapatillas y nuestros pies. ¿Por qué es tan importante la pisada? Es así de importante porque incluso hay todo un tema aquí en el running que dice, tienes que saber cuál es tu pisada, ¿no? Pronador, supinador, neutro, etc. ¿Es así? ¿Es prácticamente lo único que importa o hay algo mucho más complejo y sistémico que la pisada? Pues sí, hay algo mucho más complejo y te diré por qué. Todos, absolutamente todos, pronamos, supinamos y tenemos como una base neutra, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la marcha hay diferentes fases. Entonces, la tendencia natural y fisiológica es empezar supinando, pronar y resupinar, que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia en cada persona y en cada técnica de carrera? El tempo de cada fase. Pero en realidad todos supinamos y todos pronamos. Por tanto, el tema de, por ejemplo, elegir una zapatilla supinadora o una pronadora, ojo porque eso es alerta de me puedo lesionar. Y claro, cuando uno va a comprar una zapatilla en la tienda, si es que hay gente preparada, más allá de vender solamente las zapatillas, sino también orientar a la persona a zapatilla, porque también es otro déficit. En las tiendas básicamente hay vendedores y solamente quieren Sí. vender zapatillas, no gente preparada mínimamente, orientada. O en todo caso en las redes sociales, ¿no? Cuando un runner vaya a comprar una zapatilla o quiere comprar, amigos, ¿qué me compro? Y claro, inmediatamente sale, ¿qué eres? Supinador, pronador, neutro, como si eso fuera lo único. Evidentemente eso no nos podemos quedar con eso. Nosotros siempre decimos, antes de elegir una zapatilla, al final elegir una zapatilla es, ojo, porque repercute en todo en todo tu movimiento del cuerpo, en toda tu postura, en toda tu posición y obviamente en esas décimas. Corredores que
que son principiantes, pues quizás lo que quieren es sentirse bien, les sirve para desestresarse, pero imagínate que eso en vez de desestresarte todavía te causa una hipersensibilidad en el sistema nervioso porque te causa dolor. O sea, ojo, ¿no? Entonces, elegir una zapatilla no es voy a la tienda y me compro esta porque me gusta el color, me compro aquella porque la utiliza no sé qué deportista o mira, esta me siento cómoda y no me puedo gastar más dinero que este. Pues no, mira, yo siempre digo que en la ropa más o menos puedes hacer lo que quieras, pero en las zapatillas haz una buena inversión, porque como realmente tengas una lesión de la cual no, o sea, tardes en salir, realmente te va a hacer parar y eso al final, o sea, si estás haciendo deporte para sentirte como mucho mejor y porque ya llevas una vida quizás sedentaria por el trabajo y encima te paras porque has hecho una lesión y una lesión bastante pues potente, pues evidentemente no es algo que un deportista quiera, ¿no? Entonces la elección de la zapatilla va mucho más allá. Nosotros siempre recomendamos, evidentemente, que haya un biomecánico, un podólogo, un deportista que pueda ver a esa persona cómo está corriendo, cómo está caminando, un análisis tanto estático como dinámico y a partir de ahí decir, bueno, nos encontramos ante este tipo de pie, ante este tipo de marcha, porque tu objetivo es correr por asfalto o correr por trail. Correr cuántos kilómetros, de qué altura y qué peso estamos hablando. Y en función de eso vamos a elegir la zapatilla. ¿Cómo un mal calzado o comprar de manera desinformada un calzado para correr nos provoca lesiones? ¿Qué lesiones, por ejemplo, en la casuística que tú ves, me imagino, frecuente, ¿no? Mira, podría decirte que lo que más vemos en consulta o en el hospital, sobre todo es la fascitis plantar, una tendinopatía aquilea, el síndrome femoropatelar, la periostitis tibial. Te diría que quizás esas cuatro, a nivel así un poco más musculoesquelético serían esas. Sí que es cierto que nos encontramos también con muchos hematomas en las uñas, pues al final por una mala elección también de tallaje de zapatilla, que eso es algo también bastante común, ¿no? Entonces, al final nosotros siempre decimos que saber cómo pisas te permite corregir antes de que aparezca esa lesión. Y en cuanto a la anatomía de la zapatilla, Uh-huh. así como tenemos la anatomía del pie, ¿qué Uh-huh. debe saber mínimamente un runner? Sobre todo, esto es para los principiantes, para los novatos, para los aficionados, porque el que ya compite, ese no tiene problemas, porque tiene asesoría médica, tiene asesoría técnica, etcétera. Para ese segmento que es prácticamente el 90% de los runners en el mundo, aquí en el Perú y en el mundo, se encuentran con términos, incluso muchos están en inglés, ¿no? El famoso drop. Estuve en la Qué Maratón bueno. Popular de Lima y en la partida estaba haciendo el material, grabando el video, escuchaba a muchos novatos que por primera vez se enteraban de qué es drop. Entonces ponían una cara y decían, ¿qué es drop? Imagínate, van a correr una maratón y no saben ese término. Madre mía, solo de escucharte se me ponen los pelos de punta. Pobrecitos, espero que todos acabasen bien y sin ninguna No, lesión. no, no, no. Y si no, que al menos puedan estar bien atendidos o que se fueran antes de acabar peor, ¿no? Uf. Sí, bueno, el drop además es algo que también está causando como mucho furor últimamente, ¿no? El drop es la diferencia que hay de altura de lo que es el talón a la parte anterior, ¿vale? De la puntera, como si dijéramos. Esa es como la diferencia, ¿no? Y que como bien comentabas, pues podemos encontrar de 0, de 4, de 6, de 8, de 10, ¿no? Diferentes. Eso básicamente, ¿en qué repercute? En la amortiguación. Pero claro, al final hay que ver frente a qué nos encontramos, ¿no? Porque a más drop podemos tener mucha menos estabilidad, ¿no? Al final, yo muchas veces en consulta o sea, no se puede generalizar y yo siempre que digo que entre el blanco y el negro hay una escala maravillosa de grises, ¿no? Pero una persona que tiene un pie súper estable, que toda la vida en casa ha estado descalzo, que además camina un montón por playa, incluso no sé, en su casa tiene hierba y también camina descalzo, ¿no? Porque le gusta mucho hacer el grounding. A una persona si tú, por ejemplo, le subes a un drop de 10, porque le han aconsejado que tal zapatilla es muy buena para hacer una maratón, y va a estar inestable. Es como subirle a un colchón y correr encima de un colchón, ¿no?
Entonces, la elección del drop es algo súper importante, pero es que además súper personal. Otra de las características súper importantes de cara a las zapatillas es la horma, ¿no? La horma o lo que sería como la puntera, la parte anterior. Esa es otra de las características importantes a tener en cuenta porque existen normas diferentes y que es cierto que allí tanto en Estados Unidos como en algunos países, creo, de Sudamérica, sí que pueden elegir también lo que sería el ancho, ¿no? Tienen como el extra large, ¿no? Sí, O sí. un poco, es decir, claro, cuando pueden elegir, al final muchas veces nos encontramos que vamos a elegir zapatos y podemos elegir como la talla de largo, pero no de ancho. Entonces, Sí. claro, ojo, porque no todos los pies son iguales. Y muchos deditos, pues a veces nos podemos encontrar con sindactilias, es decir, dedos unidos, con dedos rotados, juanetes. Y ese tipo de gente, o sea, quizás son corredores de élite y además gacelas, pero claro, tienen un juanete y la zapatilla les está comprimiendo ahí, ¿no? Lo que sería la parte anterior, esa telilla. Entonces, ¿En qué casos se recomendaría o sería adecuado un drop, digamos, medio, alto, las distintas tallas o tamaños de drop? ¿En qué casos, por ejemplo? claro, quizás si eres principiante, no has corrido nunca y vienes de partes de alguna lesión, por ejemplo, partimos de que hay una tendinitis aquilia, ¿no? Que ha sido como bastante repetitiva y que además, pues eso, trabajas sentado durante mínimo 8 o 9 horas. Eh, claro, y encima es habitual que se te suban los gemelos, ¿no? Que, por ejemplo, por la noche, que tengas rampas en los pies, pues esa gente sí que va a agradecer de entrada tener un mínimo de drop. Pero no estamos hablando de un drop de 8 o de 10, no. O sea, podemos hablar de un drop de 4, de 6, empezar como por eso. Porque lo bueno ahí, al final no es solo elegir la zapatilla, sino es elegir la zapatilla, pero que eso vaya unido a ejercicios de fortalecimiento, estirar, o sea, todo un combo para de alguna manera que todo vaya en esa dinámica y que no necesite de eso. Al final es como si me dijeras, no, mira, es que cada mañana para despertarme necesito un café. Hombre, pues quizás sería bueno, o sea, claro, o sea, la gente que ya lo tiene como hábito, a veces quizás si se lo quitas, pueden funcionar igual. Pero hay gente que ya es como necesidad. No, necesito despertarme y nada más despertarme el café para activarme. Igual te puedes activar de otra manera, ¿no? Hablaste de eh, el drop, en el caso de un principiante, ¿no? Que no tenga mucho drop. Y eso nos lleva también al maximalismo, que es otro término en el running, ¿no? Uf, las zapatillas parecen que ya son naves extraterrestres, ¿no? Cada diseño que lanzan al mercado es una cosa pues espectacular desde el punto de vista estético, visual. Pero en el running, si queremos correr saludable, no tenemos que dejarnos llevar por eso, ¿no? Por ejemplo, la placa de carbono, ¿no? A mí me espanta cuando veo en las tiendas, y es más, en la maratón de ayer que te cuento, principiantes con placa de carbono. ¿Por qué no Sí, es sí, sí. conveniente el maximalismo en runners principiantes? A nivel genérico, sin conocer el contexto de una persona principiante, sí que es cierto que lo que decía, ¿no? Cuanto más maximalismo y quizás se sienten como más confortables, ¿no? Sienten como más comodidad, pero al final es, bueno, como correr encima de un colchón. Claro. Al final es inestable, o sea, es inestable para el tobillo, es inestable para el pie, para la fascia, es muy inestable. En casos que no lo necesiten realmente, yo no lo aconsejo. Por ejemplo, ya que tocas ese tema de la inestabilidad, ¿no? Una chica en mis redes sociales, una de mis seguidoras, me consulta y me dice, ¿no? Que se compró pues una zapatilla, el último modelo de la marca, supermarca, ¿no? La estrena y se esguinza. Y ella le echaba la culpa al municipio que tenía las pistas, las veredas malas, que no echaba la culpa al alcalde, ¿no? Que sí, está bien, las pistas, todo está con hueco, la vereda, está bien. Y le echaba la culpa a eso. Y luego pasó un tiempo y volvió a esguinzarse. Porque claro, al recuperarse dejó de salir a correr, volvió a recuperarse, usa la zapatilla nueva, pues porque prácticamente en el primer uso se esguinzó. Luego en la segunda vez se vuelve a esguinzar y ya te imaginarás lo que ya prácticamente quería denunciar al alcalde, ¿no? Y en realidad el problema es que está usando una zapatilla con un drop alto y no Incorrecto. fortalece. Y entonces, claro,
tienes ese sobre amortiguamiento y protección que a su vez no fortaleces el tobillo y estás corriendo ante cualquier desnivel, te vas a esguinzar, ¿cierto? Sin duda, sí, exacto. Al final, por eso decía, ¿no? Hay que individualizar siempre cada zapatilla, siempre, cada caso. Eh, pero claro, un tobillo que es súper estable, una persona que quizás lo que quiere correr, por ejemplo, un poco, unos 5, 10, 12, 15 kilómetros pues al día, ¿no? O incluso que a la semana esté haciendo unos 70 y que los vaya repartiendo. Es que si no hay patología de base, ¿para qué quieres un drop de 10 o de 12? Esos maximalismos en realidad no son necesarios, y menos si hay un trabajo de fuerza de base, ¿no? Yo, una de las cosas con las que trabajo muchísimo con los pacientes es con el foot core. O sea, al final un tobillo inestable, por más amortiguación que le pongas, no lo vas a fortalecer. O sea, tenemos que trabajar ese tobillo. O sea, al final, si si una persona, por ejemplo, sale de una cirugía de un cruzado de rodilla, lo primero que va a hacer al salir de la cirugía va a ser hacer rehabilitación y fortalecer un montón toda la parte muscular, ¿no? Entonces, ¿por qué salimos de un esguince sin reforzar el tobillo y la musculatura del pie como debe, ¿no? Y eso nos lleva también al opuesto, ¿no? Al minimalismo. ¿Por qué también habría que tomar en cuenta el minimalismo, ¿no? ¿Por qué sería también importante que los runners miremos a eso, ¿no? Y no nos dejemos llevar solamente por este maximalismo, ¿no? Sí, bueno, quizás, no sé ya, pero sí que es lo que en España cada vez hay pues más runners que están corriendo en drop cero, aunque algunas zapatillas sí que tengan algo de amortiguación, pero sin drop. O sea, es como más recta la suela, como si dijéramos. Al final, ¿por qué? Bueno, porque son conscientes del tipo de pie que tienen, el tipo de pisada, fortalecen muchísimo, hacen mucho entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo. No, hoy me toca tren superior y mañana me toca tren inferior sin contar los pies. No, es que al final son muchos los que trabajan por los pies cada día para tenerlos fuertes. Entonces, ¿eso qué les permite? Que puedan coger una zapatilla minimalista o barefoot y puedan correr o caminar tanto como quieran porque saben que no se van a lesionar, porque al final el tobillo lo tienen muy estable. En todo caso, el ir por la opción minimalista o cercana al minimalismo trae muchos beneficios, pero no es pues la receta mágica, ¿no? Si No, voy al minimalismo, tengo que adaptarme, tengo que sin trabajar, duda. tengo que fortalecer, o sea, es trabajo, pues, como decimos acá, es chamba. Y parece Total, que con estos tiempos de inmediatez, que todo, sobre todo la total. generación Z, ¿no? Que todo lo quiere rápido, ya, Para que ayer, corre 5 y ya quiere correr 20 mañana, ¿no? Olvídate, el minimalismo pues no le resultaría atractivo, ¿no? Porque claro, te trae muchos beneficios, pero mira todo lo que tienes que hacer y eso toma tiempo, no de la noche a la mañana. sí, pero al final esto es como todo, ¿no? Al final un deportista sabe también que quizás también le toma tiempo prepararse la alimentación, pero es Sí, que sin la alimentación no tiene esa gasolina como para poder salir a correr, ¿no? Entonces, al final cada uno también decide en qué quiere invertir su tiempo. Lo que es salud va a ser una progresión siempre hacia adelante y no un retroceso. Al final, el trabajar toda la parte muscular nos va a permitir disminuir tiempo, sí o sí, y prevenir lesiones, sí o sí. claro. Porque al final, lo mismo que el core abdominal nos puede hacer que nuestra postura al correr sea mucho más vertical y entonces el braceo sea mucho más dinámico y fisiológico al correr, el foot core igual, ¿no? Hace que la pisada pues realmente sea como mucho más neutra y mucho más ágil y rápida, ¿no? Evitando así lesiones. Al final es como, bueno, quizás si yo miro ahora, entre comillas, me puede estar reduciendo mi tiempo, ¿no? De hacer otras cosas o de correr más, pero si miro a largo tiempo, sé que voy a poder correr más y bajar décimas eh, seguro en cada carrera, ¿no? Esto es como la pastilla, ¿no? La pastilla bueno, para ir por esa vía como más rápida, ¿no? O poner conciencia y hacerlo como un poco más lento, pero sabiendo que el retroceso es casi imposible. Otros términos que se nos están ahí escapando y que los he anotado, ¿no? Además del famoso drop, el upper, por ejemplo. Uy, eso fue otra palabrita que escucharon y se quedaron así como si estuvieran descubriendo la pólvora, ¿no? El upper. También el tema de la estructura de zapatilla, no son conscientes de cómo elegir una zapatilla en función, por ejemplo,
del contrafuerte, por ejemplo, de la puntera. Es decir, ¿qué otros elementos puedes explicarnos de los que te acabo de mencionar que también tiene que ver mucho con la elección de la zapatilla y cuidado de nuestros pies? Sí, mira, bueno, lo que es la puntera, ¿no? De la zapatilla, evidentemente eh, hay muchísimas zapatillas que acaban como en punta, ¿no? Ni ningún pie anatómicamente acaba en punta. Lo que lo hacemos es nosotros que acabe así por zapatos estrechos, por zapatos en punta, por, bueno, qué sé yo. Eh, entonces, eso es muy importante que sí o sí tenga la forma anatómica. O sea, cualquier zapatilla que lleve forma anatómica, que sea redondita y que permita que cuando tú le saques la palmilla a la zapatilla y coloques tu pie encima, todo tu pie entre dentro de esa palmilla del zapato. O sea, eso es súper importante. Así puede ser la elección de toda la parte anterior, ¿no? El contrafuerte va a depender mucho un poco de, bueno, de lo que veníamos hablando, ¿no? De qué quieres correr, dónde quieres correr y cuánto quieres correr, ¿no? Eso unido a la talla, el peso, etcétera, 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 ¿no? Al final hay muchísimas cosas que hacemos mal a la hora bueno, de tener las zapatillas, ¿no? Del uso también de las zapatillas, ¿no? Cuánta gente quizás después de un entrenamiento pues las deja, igual ha corrido, no sé, en lluvia y las deja, en vez de secarlas, las deja mojadas dentro de de una bolsa, ¿no? O de, por ejemplo, ¿no? Alguno que se haya duchado en algún lugar, en el gimnasio, lo que sea, después y tenga que ir a casa y se le olvida y se quedan ahí, ¿no? Claro, o sea, lo que es la humedad, el no airearlas después de entrenar, no ya por el mal olor, sino por la proliferación de hongos que puede tener eso y el daño en la malla, ¿no? Y en toda la parte interior. Y esa malla es lo que te decía, ¿no? Esa parte anterior es tan importante porque en el momento que se daña, toda la parte de la puntera todavía se puede como estrechar más y por tanto ahí puede apretar más el pie. Y hay otro conjunto de aspectos, quizás que terminan ya redondeando el tema de la zapatilla desde el punto de vista técnico que estamos hablando, ¿no? De cómo elegirlas, que es la famosa sensación, ¿no? Porque hemos visto, digamos, la zapatilla en cuanto a lo que se refiere a la suela, la parte superficial o el upper, la tela, el contrafuerte, la punta, perfecto. Pero hay una cosa final, yo diría que redondea todo eso cuando es armónico o sistémico, ¿no? Que es la sensación. Hablamos, por ejemplo, la sensación de que uno usa una zapatilla, la que es adecuada, reactiva, ¿no? La que nos devuelve la energía. Sentimos incluso, los que ya sabemos y elegimos la zapatilla de conciencia con buena asesoría médica, sentimos esa reactividad, ¿no? Que nos devuelve la zapatilla, esa energía para tener la técnica, el movimiento, la dinámica, la velocidad, etcétera, ¿no? ¿Podrías explicar en sencillo eso? Porque también es algo que ayer lo vi, ¿no? Lo escuché. La sensación, ¿cómo que una sensación? ¿Qué? O sea, que me queda cómoda la zapatilla, es mucho más que comodidad, ¿cierto? Total, pero bueno, un poco por eso, ¿no? Es lo que te comentaba antes. Igual hay gente que con el maximalismo lo que siente es, uff, es que me siento comodísimo. Pero en realidad igual te está yendo fatal. Porque más allá Cierto. de la comodidad, o sea, en realidad tú no eliges una zapatilla por cómoda o no cómoda cuando estás en el ámbito deportivo. O sea, la debes elegir por tus necesidades. Entonces, sí, ese es, bueno, es algo que se utiliza mucho también en consulta, ¿no? No, mira, estas zapatillas me vienen súper bien, súper cómodas y yo me he encontrado de poderlas testar y decir, no, es que te van fatal, o sea, realmente corres mejor con lo que traes de calle, ¿no? Que con estas que realmente te has comprado para correr. Entonces, yo por eso siempre en consulta lo que hacemos es medir. Siempre decimos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, la Ujú. manera más fácil que tenemos de quizás no romper con esa sensación de comodidad, ¿no? Pero sí demostrar que realmente lo cómodo no siempre es lo mejor. Ese término me parece clave y que lo entiendan, sobre todo en estos tiempos en que la gente busca el camino fácil, camino corto, lo cómodo, el premio, y si es posible rápido, ¿no? En Exacto. realidad, uno debe buscar más que la comodidad. Está bien que uno se sienta cómodo, ¿no? Pero el bienestar, ¿no? Porque es distinto. Yo sé que una zapatilla o una ropa, un short o lo que sea, o lo que tomo, me da el beneficio del bienestar, no solamente me voy a sentir bien, ¿no?
sino porque Exacto. cada vez no me lesiono, cada vez termino bien, fresco la carrera. Es decir, ese es el concepto que está muy vinculado a la medicina, ¿no? A la filosofía de la vida, al deporte, el bienestar. No tanto esa parte superficial. Yo siempre he dicho, ¿no? La parte de la comodidad es superficial. La parte del Súper. bienestar es más intangible, ¿no? Por eso es que no se valora mucho, ¿no? Sí, por eso nosotros al final en consulta siempre, bueno, lo medimos, ¿no? Al final, como bien decías, se nota mucho lo que es objetivo de lo que es subjetivo, ¿no? Así es. Y al final esa comodidad es un término tan relativo que, bueno, si lo podemos mejorar, evidentemente va a haber un cambio bastante notorio, porque al final, igual una persona se siente que va cómoda con eso, pero le cambias la zapatilla y se siente cómoda igual, o más cómoda, ¿no? Y es una zapatilla que realmente le está haciendo, pues disminuir unas décimas, estar como mucho más confortable en todo el ámbito, o sea, desde los entrenamientos hasta todo, ¿no? En su día a día, porque al final mejora una zapatilla con la que tú corres y te va a hacer sentir mucho mejor, estás fortaleciendo todo, luego repercute en tu día a día también. ¿Qué consejos prácticos, así muy concretos, podrías darnos tú como podóloga deportiva, como posturóloga deportiva, a un principiante para comprar sus primeras zapatillas? Lo primero de todo, lo más recomendable es un estudio de la pisada y biomecánica, ¿no? Y un análisis tanto de estática como dinámico. Eso para partir de la base de conocerse uno mismo. Cuando uno conoce cómo es, cómo camina y sus características principales, va a ser muy fácil que pueda elegir desde ahí un buen calzado y que sea tanto para el deporte como para el día a día, que es muy importante, que uno mismo se puede lesionar caminando por la calle. Lo segundo de todo, yo recomiendo mucho ejercicios de foot core, ¿no? Como decía, los pies son los grandes olvidados. Entonces, bueno, yo siempre los animo a trabajar mucho, ¿no? Eh, Siempre también trabajar un poco con volúmenes bajos en un inicio, ¿no? Una persona que no ha hecho deporte nunca y el primer día quiere correr 20 kilómetros, pues evidentemente sabemos que no es algo recomendable, ¿no? Pues lo mismo pasa con los pies, ¿no? Y luego, algo que tampoco no todo el mundo tiene en cuenta es el desgaste y el kilometraje de las zapatillas. O sea, una zapatilla a partir de los 600 kilómetros sí o sí se tiene que revisar. Entre 600 y 800 kilómetros, alerta. Entonces eso es como lo más básico. Entonces a partir de ahí, ¿cómo la elijo? Bueno, una vez me he conocido y sé cómo estoy, hay que ver para qué la quiero, cuál es mi objetivo, porque no va a ser lo mismo correr en trail que correr en asfalto. No va a ser lo mismo querer hacer ultras que hacer maratones que hacer 5 o 10 kilómetros a la semana. Y luego, pues eso, o sea, lo que es el contrafuerte, lo que es el drop y lo que es la horma yo siempre aconsejo que vaya en sintonía con el ancho del pie, eso seguro. Y a partir de ahí el drop y lo que es el refuerzo, el contrafuerte hay que valorar cada caso como algo muy personal. Y hablamos inevitablemente del tema económico, ¿no? Porque también eso influencia en la decisión de la compra de la zapatilla. El que tiene poder adquisitivo se compra las zapatillas más caras, definitivamente, ¿no? Lo cual termina siendo perjudicial también si es que no está en función de ese conocimiento previo que dices. Y el que no tiene mucho poder adquisitivo, pero es runner, el runner popular, por ejemplo, termina comprando una zapatilla y pobrecita la zapatilla, pues 1.200 kilómetros, 1.500 kilómetros. Ahora, también hay que tomar en cuenta que uno necesita, como muy bien dijiste, ¿no? Una zapatilla para correr, una zapatilla para caminar y es más, una zapatilla para ir al gimnasio, porque, ojo, también ese es otro detalle. Veo a la gente con su misma zapatilla que corre, camina y camina duro y se va al gimnasio. Menos mal que al menos hay más conocimiento porque evidentemente yo siempre digo que cada zapatilla es para lo que es. Usarlas para todo suma desgaste. Y si suma desgaste, la medio suela pierde amortiguación. Al final
Hay gente que quizás hace una inversión de, bueno, se gasta pues mucho dinero en unas zapatillas porque realmente son las que, bueno, le han aconsejado que le van bien y siente que puede hacer, pues eso, 1000, incluso 500, ¿no? Kilómetros y es una locura. Porque al final las zapatillas no aguantan tanto. Entonces, mínimo, tendríamos que tener una zapatilla para correr, solo para correr, una zapatilla para caminar si nos desplazamos usualmente en zapatillas para caminar. Y bueno, si vamos al gimnasio y hacemos 3 días a la semana o 4 días, pues una zapatilla para ese tipo de actividad, mínimo 3 zapatillas. Por lo tanto, no podríamos hablar de lo barato. No, Definitivamente, aquí lo barato va a salir caro. Lo económico sin duda. sí, ese podría ser un criterio, ¿no? Porque de hecho que hay zapatillas en el mercado que son buenas, no son caras, no son baratas, pero son económicas a un precio razonable. Sin duda. Sí, porque al final en el desgaste, uno cuando corre desgasta las zapatillas de una manera, cuando camina desgasta las zapatillas de otra manera y cuando está haciendo fuerza, ejercicios de fuerza, se desgastan de una manera totalmente diferente. Al final es como que el desgaste es tan variado que corriendo te puedes lesionar, porque al final esa zapatilla no está exclusivamente, ¿no? Para eso por un lado. Y por otro lado, que la zapatilla necesita descansar también, igual que la persona, ¿no? La zapatilla, para que le vuelva otra vez a lo que era, necesita mínimo 24 horas. Claro. Entonces, es importante que al final, bueno, pues quizás a veces, yo por eso siempre digo, ¿no? Quizás en ropa intenta abaratar costes si es que económicamente pues estás más justo, pero lo que son las zapatillas es En, complicado. ya para ir cerrando, Eider, ¿cuáles serían los consejos para que el runner principiante no cometa errores capitales, fatales, en la compra de las zapatillas? Esos 3, 4 errores fatales. Ahora de la elección, ¿eh? Hablamos de la elección del calzado. Porque hay errores fatales también del cuidado de las zapatillas que a veces nos chirrían. Hay muchas veces que esos errores garrafales te hacen tener que comprarte otra zapatilla y por tanto estás gastando más capital. No, el primer error es lo que decía, ¿no? Utilizar la misma zapatilla para todo. Un error súper común también es meter las zapatillas en la lavadora. El calor y el centrifugado deforman lo que es la espuma de la mediasuela, el pegamento también de la suela, entonces, incluso la malla superior, ¿no? Entonces, sí o sí esa zapatilla pierde estabilidad y puede estar nueva, ¿no? Pero claro, al final menos estabilidad, menos absorción, lesión casi asegurada. Otra de las cosas también que nos encontramos es que se compran una talla pequeña. ¿Qué otra cosa más por ahí que tomar en cuenta? Es súper importante también, pues, no secarlas al sol, el airearlas, como decía antes de entrenar, después de entrenar, ¿no? El atarse y desatarse los cordones, que es algo, o sea, muy habitual de, bueno, sin desatarlas me las quito, me las vuelvo a poner sin atarlas y salgo a correr. Bueno, esto es fatal porque evidentemente, claro, se va deformando, se deforma el talón, debilita el contrafuerte. Bueno, la zapatilla disminuye así, sí o sí, la vida media útil que tiene. Entonces es más gasto de capital, ¿no? Otro es correr siempre con el mismo par. Si corres cada día, como decía antes, la zapatilla necesita descansar. Por tanto, necesitas 2 pares mínimo, 3, depende de lo que vayas a hacer, ¿no? A almacenarlas en lugares súper calurosos. O sea, muchas veces me he encontrado con, bueno, pues pacientes que vienen y dicen, no, siempre las tengo en el coche, en el maletero. Bueno, se daña el material porque al final hace calor, hace frío. O sea, las zapatillas tienen que estar bien guardadas, las tenemos que cuidar muy bien. No limpiar la suela es algo también como muy habitual y quizás queda piedra, queda tierra, queda, qué sé yo, un montón de cosas que nos podemos encontrar y todo eso necesitamos limpiarlo porque si partimos de que salimos a correr con la suela sucia, al final la desgastamos más seguramente y nos podemos incluso resbalar, ¿no? No, o sea, al fin, yo creo que quizás eso sería como lo más habitual, ¿no?
que puede hacer que al final, bueno, y obviamente una mala elección del drop, como comentábamos antes, o sea, todo eso lo reitero, porque al final el drop es tanto para abajo como para arriba, o sea, al final el drop es algo que nos trae mucho al final nos comemos mucho la cabeza con eso, pero si no están bien asesorados, puede ser que por mucho drop o por poco drop hayas hecho una mala inversión en una zapatilla. Y bueno, tenemos que ir a los profesionales, tenemos que ir a los podólogos deportivos, al traumatólogo, al médico, fundamental, porque de lo contrario estamos haciendo las cosas inconscientes. Muchísimas gracias, Eider, por este programa, en nombre de todos los que nos ven, nos escuchan, y bueno, la alegría de saber que 2026 vamos a seguir contando contigo para seguir hablando de estos temas importantes para el runner. Claro, me encantará. Ha sido un súper placer. Gracias, Eider. Así que ya saben, malditos runners, la próxima vez que entren a la tienda por una zapatilla de running, recuerden este consejo. Si la zapatilla parece una nave espacial, probablemente está diseñada para sacarte el dinero, no para cuidar tus pies. La herramienta más importante, como nos acaba de decir Eider, que tenemos nosotros es nuestros pies. No el material o el diseño vistoso, sofisticado de las zapatillas y lo que te dice el marketing, los vendedores o los influencers de moda. Dejen de buscar zapatillas milagrosas. No existen. Empiecen a correr, entrenen, fortalezcan, vayan al médico, al podólogo deportivo. Nos vemos en el asfalto, corriendo sanos, seguros y cómodos. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Hermes Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.